amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. En esta segunda parte, que hablaremos sobre Venezuela, quisiera dejar una cosa muy clara para aquellas personas que no conozcan mi forma de pensar. Sabía que hacer vídeos sobre la situación en Venezuela era delicado y que muchas personas no encajarían ciertos conceptos y planteamientos. Personalmente no estoy a favor ni de Maduro, ni de Estados Unidos, ni de cualquier forma de gobierno que use el engaño y la manipulación para manejar a las personas como marionetas de sus agendas personales. Quiero que eso quede muy claro, pero también quiero que quede claro que si tengo que decir una verdad, la voy a decir, moleste a quien le moleste. Y si estoy equivocado, que me lo rebatan con pruebas y con argumentos, no con palabrería ideológica, la misma palabrería que usan estos llamados líderes para crear zombies obedientes y sumisos. La situación en Venezuela es grave, tal vez no tanto como salen en los medios de comunicación, en los medios masivos, pero solamente hace falta ver la prensa occidental, que parece que hay fuego en las calles y supermercados asaltados para conseguir algunos alimentos. Y tampoco como pretende el gobierno legítimo de Venezuela, sí, digo legítimo, que tal vez no honesto, ni competente, ni merecido para el pueblo de Venezuela, pero según la ley venezolana, legítimo, y os explicaré el porqué. En el vídeo anterior demostré cómo el gobierno de Estados Unidos siempre ha estado detrás de la situación en Venezuela para cumplir sus propios objetivos, sin importarle el propio pueblo venezolano. Ahora esa situación no ha cambiado. Desde que Hugo Chávez asumió legítimamente el poder, se opuso frontalmente contra las derechas ricas, las oligarquías, Estados Unidos y la propia élite mundial de control Illuminati. La lucha del gobierno de Chávez y del actual Maduro contra la masonería es más que evidente a lo largo de sus mandatos. Repito, no nos equivoquemos, solo digo la verdad, no estoy a favor de ningún bando, puesto que los bandos y las ideologías, así como sus secretos, solo están creados para dividir a las personas y hacernos débiles. La búsqueda de la verdad y la colaboración para solucionar los problemas es lo que nos hace fuertes, pero para ello debemos conocer primero el gran engaño al que estamos sometidos. Hugo Chávez, si quería una Venezuela mejor, donde los más pobres pudieran tener una vida digna, pero su error fue pensar que podría contra las élites mundiales y sus intereses, y que con el tiempo su voluntad de hacer lo mejor para el pueblo se mantendría. Amigos, hace falta estar muy despierto o ser un fanático para conseguir mantenerse fiel a unos principios cuando todo está en contra. Manipulaciones, falsas noticias, embargos, intentos de golpe de Estado, asesinato. Ningún humano medio, que no sea excepcional, puede resistir esto durante muchos años. Finalmente el humano termina cediendo a la corrupción y el provecho propio ante la imposibilidad de ver una salida exitosa a sus ideas primigenias. ¿Que el gobierno de Hugo Chávez y el de Maduro son corruptos? Pues no tengo dudas. Como el de Argentina, el de Brasil, el de Nicaragua, Colombia y el de casi todos los países del mundo. México, López Obrador, parece que está intentando hacer las cosas bien. Si su voluntad sigue firme en su propósito de mejorar la situación en México y en contra de los intereses de las élites mundiales, pues pronto estará en el punto de mira, si no es que ya lo está. Ya dejamos claro que Juan Guaidó es un masón de la gran logia de la Nueva York de Venezuela, pero lo que se ha destapado ahora, de ser cierto, y todo apunta a que puede serlo, es que Guaidó sería realmente un agente de la CIA. Esto fue expresado por Ana María Surra, diputada catalana, nacida en Uruguay, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados español. Ahí, en este congreso, la integrante de Esquerra Republicana de Cataluña reveló los nexos entre el autonombrado presidente encargado y diversas instituciones estadounidenses
quienes lo prepararon para este momento. Según Surra, en el año 2005, Guaidó habría sido llevado a Belgrado, en Serbia, para ser adiestrado en protestas violentas junto con otros 5 estudiantes. Tras titularse en la Universidad Católica Andrés Bello, se mudó a Estados Unidos, en donde estudió bajo la supervisión de Luis Enrique Berizbeitia, uno de los economistas neoliberales más importantes de América Latina. Surra también relacionó a Guaidó con un grupo llamado Generación 2007, cuyo objetivo era provocar una represión violenta por parte del gobierno venezolano para generar un incidente con repercusiones internacionales. Por todo esto, la diputada catalana considera que el político es un producto de Estados Unidos para desestabilizar a las autoridades de Venezuela. Aquí os dejo el vídeo. Venezuela tiene 32.734.980 habitantes, o sea, representa un 0,29%. ¿Se pretende reconocer como presidente de un país extranjero a alguien con esa representatividad? ¿Y aquí en España se considera insuficiente para una negociación al 48% de la población catalana? 3. Juan Guaidó era, hasta hace unos días, un absoluto desconocido para el pueblo venezolano y para el resto del mundo, pero no para la CIA. En 2005 fue uno de los 5 líderes estudiantiles que viajaron a Belgrado para comenzar a entrenarse para protestas violentas e insurrecciones. En el 2007 se recibió en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y se mudó inmediatamente después a Washington para inscribirse en el programa de Gobernabilidad y Gestión Política en la Universidad de George Washington bajo la tutela de Luis Enrique Berizbeitia, exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y uno de los principales economistas neoliberales de América Latina. Forma parte del grupo fundador de la Generación 2007, cuyo objetivo era forzar al gobierno venezolano a reaccionar con represión para crear un evento internacional. Es el producto de más de una década de asidua preparación por parte del gobierno de los Estados Unidos, cultivado para socavar y desestabilizar el país y un día tomar el poder. Fue seleccionado a dedo y preparado para tal fin. El 5 de enero del 2019 se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional en circunstancias que aún no son claras. En realidad, la presidencia legalmente le correspondía a Juan Andrés Mejía y pocos días después se autoproclama en una plaza pública como presidente encargado. Toda esta información, que es totalmente verificable, es la que debería de haber presentado el ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, al gobierno, en lugar de preocuparse tanto. Bien, ya habéis visto a Surra. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad en España se está llevando a cabo un juicio contra algunos de los cabecillas independentistas catalanes que fueron acusados por los preparativos independentistas en octubre de 2017. Es irónico que en España se esté juzgando a alguien por autoproclamar la independencia y que al mismo tiempo se apoye a Juan Guaidó por autoproclamar su presidencia. Recordemos que Juan Guaidó se presentó en una plaza y sin ningún tipo de votación, ni siquiera de la propia asamblea, una persona prácticamente desconocida hasta hace poco, que dice ser el presidente de todos los venezolanos. Mi opinión personal respecto al independentismo catalán, muchos ya lo sabéis, sigue siendo que todo es un plan de las élites para debilitar a los gobiernos. Pero también creo que las imputaciones por rebelión son exageradas para los supuestos delitos cometidos por estos independentistas catalanes. Pedro Sánchez, el actual presidente de España, que aunque llegó al gobierno a través de una moción de censura por la bochornosa corrupción de la derecha española, del PP, intentó jugar contra estas élites al principio, pero me temo que poco a poco ha estado entrando por el aro y se ha convertido en uno más. La política en España se ha convertido en una especie de gran hermano en el que prima más el bochorno y el «y tú más» que arreglar los verdaderos problemas de la ciudadanía. Ni la izquierda ni la derecha están capacitados para defender al pueblo con garantías.
Pero repito, no tengo bandos, solo busco la verdad e intento mostrarla. Los verdaderos problemas de Venezuela, además de la gran corrupción que existe, no es más que la debilidad humana ante las dificultades de conseguir unos objetivos honestos, en un principio, corrompidos por los poderes mundiales establecidos, que impiden cualquier iniciativa por la que el pueblo pueda ser su propia voz y su propio constructor de futuro. Las élites mundiales no lo permitirán y corromperán o destruirán cualquier intento de gobierno real. Actualmente no hay casi ningún gobierno en el mundo que no esté controlado por terceros. Y por terceros me refiero a estas élites mundiales. Actualmente existe una guerra de poderes entre estas élites. No están de acuerdo entre ellas tampoco. Y hay varias facciones. Y además tienen un problema añadido. Pues es cierto que cada vez más sombreros blancos se están haciendo notar y todo indica que en los próximos años vamos a experimentar grandes cambios, que espero sean para mejor. Quienes no sepan quiénes son los sombreros blancos, solo tienen que buscarlo en Google. Juan Guaidó no debía ser presidente de la Asamblea Nacional, legalmente le correspondía a Juan Andrés Mejía. En el año 2015 se celebraron las elecciones para renovar los escaños de la Asamblea Nacional. Los resultados dieron como ganador a la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. Se están haciendo los escaños de la Asamblea Nacional. Los resultados, tanto internos como externos, supervisaron las elecciones según lo establecen las leyes venezolanas. Se rechazó la participación tanto de la ONU como de la OEA, la Organización de Estados Americanos, por tacharlas el gobierno de Maduro de injerencistas. Entre los invitados extranjeros se encontraban varias personalidades, incluido también el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Y el 25 de noviembre fue asesinado un dirigente de derechas, el dirigente de Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, y el 30 de octubre, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eleazar Hernández, durante la celebración de las elecciones en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Zulia, donde también resultó herido el estudiante Carlos Palma, quien fue acusado, junto al presidente de la FCU, dirigente y candidato de la MUD, Jorman Varillas, de darle muerte a Hernández. Sobre Varillas recae una alerta roja en Interpol justificada en la evasión de la justicia venezolana. También hubo varios candidatos opositores inhabilitados varios meses antes, como Daniel Ceballos, al que acusaron de rebelión, casualmente el mismo delito por el que políticos independentistas catalanes están en prisión aquí en España. Manuel Rosales, imputado por enriquecimiento ilícito, Leopoldo López, acusado de instigación pública, asociación para delinquir y daños a la propiedad e incendio, y así pues otros tantos. No voy a entrar en si las causas son ciertas o no, si están exageradas o manipuladas. Seguramente como mínimo habrán sido infladas, como ha pasado aquí también en España con los independentistas catalanes. Repito que no estoy a favor de ningún bando, solo muestro los datos que tengo y hasta dónde sé que son ciertos. Lo curioso es que nadie se quejó del resultado de las elecciones a la Asamblea Nacional cuando ganó la Mesa de Unidad Nacional. El problema viene cuando el Tribunal Supremo de Venezuela asume las competencias de la Cámara Legislativa al entrar esta en desacato. Y la causa, pues, son las supuestas irregularidades en la elección de 3 asamblearios a los que el Tribunal Superior de Justicia suspendió de forma cautelar hasta que se esclareciera lo sucedido. El caso es que tras un tira y afloja, pues estos parlamentarios fueron incorporados a la Asamblea Nacional y esta, evidentemente, pues entró en desacato. También es muy parecido, aunque no en las mismas circunstancias, a la implantación del artículo 155 aquí en España, donde se suspende provisionalmente la autonomía catalana y pasa a ser dirigida directamente por el Estado. En el caso venezolano, la Asamblea entró en desacato y, por lo tanto, todas sus decisiones se volvieron nulas. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea justo o no, ni siquiera que se esté haciendo un uso correcto de las leyes, sino que esas leyes, ya sean justas o no, ya gusten a la mayoría o no, son las leyes de ese país, y si éstas están manipuladas por el gobierno,
significaría que no hay división de poderes, cosa que también se ha dicho de la justicia española con algunas interpretaciones partidistas de la ley. Las leyes al servicio del poder y no como poder independiente. El equilibrio de este engaño consiste en hacer creer a la gente que la ley es igual para todos, y aunque sí hay muchísimos jueces que realmente velan porque esto sea así, solo hace falta uno muy bien colocado para que ensombrezca a todos aquellos jueces que de verdad velan por esta premisa. El caso es que el mismo sistema que dio la victoria a la oposición en la Asamblea Nacional Venezolana parece que no sirvió en las elecciones del 20 de mayo de 2018, que dieron la victoria a Maduro. Pero vamos a analizar un poco más a fondo estas elecciones. Yo no sé si los resultados estuvieron amañados, es una posibilidad, pero aún así hay muchas cosas que no cuadran. El padrón electoral de Venezuela en las elecciones del 20 de mayo fue de 20.527.571 personas y la participación fue del 46,02%, lo que supone una gran abstención. Con respecto a otros países sudamericanos, esta sería una participación alta, pero no ocurre así en Venezuela, donde este tipo de comicios presidenciales, sin segunda vuelta, atrae gran interés del censo. El principal partido de la oposición no se presentó a las elecciones. ¿Pero por qué? En República Dominicana se realizó una serie de reuniones para intentar conseguir un consenso sobre cómo se debían realizar estas elecciones, pero el resultado finalmente fue negativo. La MUD, la Mesa de Unidad Democrática, conformada por varios partidos, había quedado inhabilitada por incumplir una sentencia que prohibía la doble militancia, lo que impedía acudir a las formaciones agrupadas en esta como una sola. De nuevo, la información que hay sobre este asunto es contradictoria y tanto unos como otros pues dan sus versiones sobre cómo ocurrieron las cosas y cómo se debían de hacer las cosas. Pero para resumir y que todo el mundo lo entienda, la oposición de derechas, apoyada por Estados Unidos, ha realizado todas las artimañas legales e ilegales posibles para saltarse las leyes venezolanas, fomentar la sublevación popular y crear muchas falsas noticias. Y el gobierno de Maduro tampoco se ha quedado atrás, retorciendo y manipulando estas leyes para contrarrestar la ingeniería social diseñada por la CIA para crear todo este escenario mediático. Aquí no hay nadie preocupado por el pueblo. Se ha convertido en un escenario de intereses políticos y estratégicos, donde Estados Unidos, China y Rusia, principalmente, mueven sus piezas de ajedrez sin importar en sacrificar a los peones. Hay quien dice que la oposición y el gobierno estuvieron a punto de llegar a un acuerdo en República Dominicana, pero que una llamada de teléfono desde Estados Unidos dio por zanjado el asunto, rompiendo las negociaciones. Aun con todo, el sistema empleado en las elecciones del 20 de mayo fue el mismo que para la Asamblea Nacional, porque un sistema que primero le dio la victoria a la oposición ya no servía para las elecciones presidenciales. Recordemos que la vez que Hugo Chávez ganó con el menor porcentaje de votos fue en las presidenciales del 7 de octubre de 2012, cuando se impuso a Enrique Capriles con un 55,07% de los votos. Nicolás Maduro lo hizo con un 68% de los votos, pero claro, con una participación de solo el 30% del censo. Si la oposición se hubiera... el del 30% del censo de los votos. El censo fue de un 42%, creo recordar. Esto quiere decir que ese 68% de los votos corresponde a un 30% del censo. Por lo tanto, si la oposición se hubiera presentado como partidos independientes y no como una agrupación, incluso con figuras políticas poco conocidas, como Juan Guaidó no era conocido hasta hace poco, muy probablemente habrían superado a Nicolás Maduro y podrían haber gobernado en coalición. Unas elecciones se pueden amañar en un pequeño porcentaje. Si este amaño es muy notorio, pues las sospechas pasan a ser evidencias. Los amaños electorales se hacen de otra forma, y esta es teniendo en cartera a todos los candidatos, tanto de un bando como del otro. Y esta es la forma de actuar de las élites.
Hugo Chávez y después Nicolás Maduro no se encontraban en las carteras de estas élites. Por lo tanto, debían ser removidos de una forma o de otra, independientemente de la honradez o la falta de ella de los mismos. Eso es lo de menos. Nicolás Maduro obtuvo 6.190.612 votos, de un total censado de más de 20 millones y medio. Como hemos dicho, un 30%. La participación en unas elecciones presidenciales venezolanas suele estar en torno al 70% o más, frente a un 46% de estas, no un 42%, un 46% en estas elecciones del 20 de mayo de 2018. Pero ¿a quién le interesa realmente que la oposición no se presentara a estas elecciones? ¿Con qué propósito? Tal vez alguien que quiere ver Venezuela fragmentada como Estado fallido, al igual que Libia, Afganistán o incluso Irak. En esta afirmación puede estar equivocado, pero todas las alarmas me indican que Estados Unidos no quiere una transición pacífica como primera opción para Venezuela, tal vez como segunda, pero no como primera. Repito que no quiero que interpretéis mis palabras como si estuviera a favor de algún bando. Estoy del lado de la búsqueda de la verdad, ni siquiera de la propia verdad en sí, pues esta es esquiva, pero sí de su búsqueda. Amigos, este videoprograma ya se ha alargado más de la cuenta y debo finalizarlo, pero no sin antes remarcar, una vez más, que solo el entendimiento y el apoyo mutuo entre los propios venezolanos podrá hacer cambiar las cosas. No os dejéis dominar por ideologías ni chavistas ni colonialistas, la humanidad es mucho más que eso. Buscad un hombre sin ataduras ideológicas, que busque realmente el bien del pueblo y que no llene vuestras mentes de odio ni de propaganda partidista. El sistema político mundial que tenemos es una trampa que solo beneficia a unos pocos. Da igual con qué mano coma la sopa, puesto que las dos manos son controladas por la misma cabeza. Amigos, hemos finalizado este videoprograma del 10º hombre de hoy. Ya sabéis, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.